Capricornio, bienvenidos a esta lectura para esta semana del 25 al 31 de mayo. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, pues bienvenida, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte y activar la campana para que todas las semanas puedas recibir tu mensaje. Y si ya estás suscrito en mi canal, gracias por confiar en estos mensajes. Vamos a ver de inmediato qué arcángel te va a estar protegiendo esta semana. Mira, Capricornio, qué carta más hermosa. Te sale el arcángel Uriel. Te da el número de la suerte 19. Es la carta que representa la carta del sol, de renacer, de luz, de bendiciones, de iluminación sobre ti. Y el mensaje que tiene para ti esta carta, este arcángel Uriel, te dice que la vida es maravillosa, que vas a poder salir adelante mediante el pensamiento positivo y que vas a estar teniendo un éxito inspirador durante esta semana. ¡Qué maravilla, Capricornio! A mantenerte entonces con esa energía positiva para ti, para que las cosas puedan manifestarse y desarrollarse de una forma positiva en tu vida. Quiero verte a ti internamente, primero tus energías, mente, corazón y bloqueos. Luego veremos los factores externos, trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles y tus 3 bendiciones. Así es que quédate conmigo hasta el final para que veas esas 3 bendiciones. Tu mente esta semana, ¿cómo va a estar? Mira, Capricornio, tienes la carta del rebelde. Y eso te indica de que esta semana vas a estar pensando en romper ataduras, vas a estar pensando en liberarte, en romper con patrones, romper con viejas situaciones que no te estaban haciendo feliz. Para algunos de ustedes esto podría significar tal vez de que ya este tipo de cuarentena te tiene un poquito ofuscado, te tiene un poquito ya como al borde, que necesitas salir de tu casa, necesitas liberarte. Para otros esto puede ser una representación donde quieres romper con viejos patrones, viejos ciclos y que vas a estar pensando entonces en los nuevos pasos que quieres tomar en tu vida para poder recibir todas estas grandes bendiciones que tienen para ti y estos nuevos comienzos e inspiradores momentos que van a llegar a tu vida. ¿Tu pasado cómo te afecta? Tienes la carta de la soledad, efectivamente. Puede que algunos de ustedes ya estén sintiendo esa energía en donde te sientes solo, te sientes sola. Quieres tener a alguien en tu vida, quieres tener compañía o simplemente quieres volver a recordar esos momentos anteriores cuando estabas con tus amistades, con tus familiares. Hay como una energía a tu alrededor en el pasado donde extrañas algo, extrañas un momento atrás donde era estar con gente o donde entonces extrañabas esas energías de poder compartir con personas. En tu pasado te afecta la carta de la soledad. ¿Qué bloqueo tendrás esta semana? Te sale la carta de la guía. Y esto podría ser que hay algunos de ustedes Capricornios, recuerden que son lecturas generales, que como bloqueo tienes a la guía, significa de que no estás aceptando los mensajes que te están llegando, podrías estar teniendo una barrera a tu alrededor y no te estás dejando guiar, no te estás dejando llevar por las personas que están a tu alrededor o por los mensajes que quieren darte. Tienes esa energía entonces donde te estás rebelando en contra de personas o el gobierno y estás con esa energía donde ya quieres hacer lo que a ti te da la gana, lo que a ti te gusta, pero no te estás dejando llevar. Y aquí te están invitando entonces a que sigas los lineamientos, que sigas los mensajes, los consejos pues, de tu país o de las personas en tu vida, las cuales te están ofreciendo una guía, un consejo y no estás aceptando. ¿Cómo va a estar tu corazón esta semana? Te sale la carta con el renacer. Tu corazón está dispuesto a empezar nuevamente. Está dispuesto a reinventarse. Tu corazón tiene ese anhelo, tiene esa energía donde quiere hacer las cosas de una manera distinta. Y me están indicando también de que, por ejemplo, a ti o a una persona en tu vida importante que te puede estar afectando, se le llega más de una manera dulce, armoniosa, que si es una forma de confrontación. Veo esa energía en donde si te exigen a ti de que tienes que hacer esto, inmediatamente tú pones una barrera y dices, no voy a hacer lo que a ti te da la gana, yo hago lo que a mí me da la gana.
Pero si te tratan de una manera más como, ah, mira, Capricornio, las razones son estas, porque si hacemos esto de esta manera puede suceder lo otro y queremos evitar una mala situación, aplícalo a tu vida como resuene contigo. Puede ser en el trabajo, en el amor, en las amistades. Si te hablan de esa manera donde te explican con una lógica de por qué están tomando cierta situación o cierta acción, entonces tú comprendes, tú dices, ah, perfecto, vamos a hacerlo así. Pero no cuando alguien quiere imponerse sobre ti. Bueno, también hay que admitirlo que no todo el mundo va a actuar de esa misma manera y por eso puedes que tengas esas energías a tu alrededor. Entonces hay gente que no te conoce todavía o que se hacen los locos y quieren simplemente resaltar, tal vez por algo del ego, y al final entonces chocan contigo. Tu futuro emocional, ¿cómo va a estar? Te sale la carta de la voz interior y esto te está invitando a que en el futuro definitivamente concentres tus energías en tu yo interior, concentres tus energías en encontrar ese balance y esa armonía dentro de ti, que tu voz interior va a poder llevarte y guiarte siempre por el camino correcto e indicarte los pasos que son necesarios para tu vida. Y podría estar haciendo el llamado también de que hay algunos de ustedes tal vez que necesitan escuchar más a tu intuición, escuchar más a tu corazón, más a tu energía, que ellos siempre van a guiarte de una manera positiva. Y recuerda, tener el pensamiento positivo, te dice el arcángel Uriel, que va a estar esta semana acompañándote. Vamos a ver los factores externos para ti, Capricornio, esta semana que sale en el trabajo para ti. Wow, mira, esta es la carta que te quiero hablar y la voy a dejar. Te sale la carta del mago. Y te está hablando que en el trabajo tú vas a estar teniendo diferentes habilidades, demostrando diferentes habilidades o teniendo las herramientas necesarias para poder cumplir con tu labor o con tu trabajo. Y veo también aquí como en tu trabajo o en tu vida en general van a estar pidiendo como alguien que se ofrezca a trabajar horas extras, a trabajar los fines de semana, a hacer un sacrificio que obviamente esperemos que va a ser recompensado. Ahora lo vemos con las finanzas. Y yo veo que tal vez tú, Capricornio, podrías levantar la mano y decir, ok, yo lo voy a hacer. Y tal vez el choque sea que durante esta semana entonces tú pensabas que hacer ese trabajo te iba a traer más libertad, pero en realidad terminas recibiendo más órdenes. Y aquí se ve que hay algunos de ustedes, pues son lecturas generales, que tal vez tengan ese conflicto, ese problema con recibir órdenes, especialmente si vienen de una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo, que ha sido colocada en una posición de poder solamente de a dedo o por amistad. Entonces eso como que choca fuertemente y es como que tú no sabes ni siquiera lo que estás hablando, que me estás dando órdenes a mí. Así que eso podría venir entonces con esa situación que tú te ofreces para hacer un trabajo adicional, pero después estás como que, ups, ¿qué hice? Pero tu voz interior te está indicando de que mantengas en mente el propósito principal por el cual aceptaste esa posición o aceptaste ser voluntario. Tus finanzas para esta semana, la carta del mundo. Definitivamente aquí están hablando de unas finanzas que van a estar siendo completas para ti durante esta semana. Esta oferta, que puede ser si tú estás buscando trabajo también, te sale una oportunidad donde tú aceptas, donde te van a buscar por tus habilidades. Y yo veo que podría tener algo que ver también con tal vez expresarte o conectar con el mundo. Las finanzas te indican de que todas van a estar bastante bien, van a estar balanceadas las finanzas en tu vida y que podría estarte entrando dinero del extranjero. Adáptalo a ti, tal vez tú vives en Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos tiene, obviamente por el gobierno federal o como sea que se maneje, te hace pagos desde Estados Unidos hacia Puerto Rico, o en el país que tú estés recibes pagos de otros países, tal vez por las ventas de productos o servicios o por este trabajo que estés realizando, pero te llega dinero del extranjero. Los que están en pareja, ¿cuál es el mensaje para ustedes esta semana? Te sale la carta del 6 de oros. Esto me está hablando de que en la pareja no hay un balance, ¿eh? Parece que aquí en la pareja hay alguien que da más amor que la otra persona o que brinda más atención que la otra persona. Mientras que puedes ser tú, Capricornio, que constantemente tienes que estar siempre rogando por amor, rogándole a la persona con la cual tú estás de novios, casados, juntados, romanceando, que te preste atención. Sientes como esa energía donde tal vez no le estás
dedicando tanto tiempo, o esa persona siente que tú no le estás dedicando tanto tiempo y que esa persona tiene que mendigarte amor aquí. Pero hay una energía donde hay alguien que se siente despreciado o que está siendo despreciado y está siendo tratado no como un igual en la relación. Esta carta está pesada, déjame aclarártela, qué es lo que va a pasar ahí con esa relación. Es lo único pesado, feo que he visto hasta el momento, ¿eh? Recuerda que estoy utilizando mis cartas del After Tarot para aclararlo. Si te gusta que continúe aclarando las cartas pesaditas, déjame un dedito para arriba y en los comentarios cuéntame si te gusta. Así dejamos las cosas claras. No puede ser. Oh my God. No puede ser, te salió exactamente la misma carta. Esto es algo muy serio, ¿eh? Si te ha repetido la carta exactamente en otro deck, después de haberla barajeado, y antes de yo iniciar esta lectura, yo estuve meditando en las cartas y las barajé todas para que estuvieran limpias para esta lectura. Siempre lo hago. Por eso siempre te digo que en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de hacer las lecturas. Y te salió nuevamente la misma carta. Y el mensaje que estoy recibiendo es exactamente el mismo. Parece que aquí hay una pareja donde va a costarle mucho poder recuperar ese balance porque los intereses están en algo o en otro lugar. No hay un balance perfecto allí. Hay que trabajar en eso, ¿eh? Traté de aclarártelo, pero te salió la misma carta nuevamente. Así que eso parece que es algo que no es de ahora. Y es algo que tú no has corregido anteriormente y por eso te lo están marcando 2 veces aquí. Si estás soltero, y te lo voy a dejar ahí porque es algo que tienes que trabajar, ya te lo han repetido 2 veces ahí los guías, ¿no? Si estás soltero para esta semana tienes la carta de la emperatriz y te habla de un proceso entonces de prepararte para regresar a tus actividades románticas o tus actividades generales. Y te hablan entonces de este proceso en donde vas a empezar a tal vez empezar una dieta, empezar a hacer cambios, empezar a hacer ejercicios para poder adaptarte a salir nuevamente y a empezar a conocer personas. Veo como esa energía donde quieres arreglarte, quieres prepararte, quieres sentirte linda, sentirte guapo y podrás estar empezando un cambio de alimentación o de ejercicios durante esta semana. Vamos a ver cuáles son los mensajes del propósito de vida para ti esta semana, Capricornio. Te sale que tienes que practicar y el practicar te va a ayudar a pulir tus habilidades y tienes que hacerlo de una manera regular. Así es que cualquiera que sea tu don o tu hobby, te están indicando aquí que lo practiques, que eso te va a ayudar a canalizar tus energías, te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a romper un poquito como la tensión, porque siento energía un poco tensa contigo internamente. Y puede tener que ver como que ya tú estás harto de esta cuarentena y es como que, ok, ya basta, quiero salir. O quiero que las cosas estén como antes, ¿no? ¿Qué otro mensaje te dan para canalizar tus energías? Que tienes que confiar. Confiar en tus sentimientos y en tus sueños porque te van a estar guiando por un camino y una carrera o un propósito de vida que es el indicado para ti. Así que podrías estar teniendo visiones durante esta semana, Capricornio, sueños reveladores, atentos a ellos, ¿eh? El consejo que te dan tus guías para esta semana dice que mantengas una actitud positiva. Tienes que tener tu mente clara, positiva, relajada, liberarte de patrones y tensiones negativas para que puedas entonces enfocarte en las cosas buenas que vienen para ti. Capricornio, vamos a ver para esta semana cuáles son tus 3 bendiciones. La primera, te sale la carta del 3 de espadas. Y eso te habla de una sanación en el amor y creo que aquí se le está aclarando a la pareja. Habla de que las dificultades, lo que hacía que tu corazón estuviera triste y que estaba en soledad o que se sintiera mal, va a ser sanado. Así que los problemas esos que te repetí, porque las cartas te salieron 2 veces la misma, donde te sentías que te despreciaban, que no te valoraban, esa situación va a cambiar en tu relación durante esta semana y ese va a ser el resultado, esa va a ser la bendición para ti. La segunda bendición que vas a tener esta semana, te sale la carta del 5 de espadas y es el vencimiento sobre personas que te han estado tratando de perjudicar.
vencimiento sobre tus enemigos durante esta semana. Tú logras pararte firme y ellos van a ser derrotados. Y la tercera bendición que tiene Dios, el universo y tus ángeles preparados para ti esta semana tiene que ver con el 7 de espadas. Me están indicando aquí de que para algunos de ustedes esto ya pasó, ¿eh? No se me vayan a estresar. Esto ya pasó. Algunos de ustedes pudieron haber perdido algo, se les pudo haber extraviado algo, una persona les pudo haber mentido. Esta es la carta del ladrón. Pero aquí me están indicando de que esa persona que te engañó, que te traicionó, esto ya pasó. Esto ya te pasó. Te engañaron, te mintieron, te robaron algo, se te perdió algo, alguien te metió la mano en tu bolso y sacó algo. Ya pasó. Van a encontrar quién es y te estarán devolviendo las cosas que se robaron. Así es que si esto no te ha pasado, relax. Esto no es que te van a robar ni nada de eso. Eso no te va a pasar. A los que ya les pasó, que se les extravió algo, que se les perdió algo, que alguien metió mano y les robó, van a encontrar a esa persona y encuentran los artículos o las cosas que te robaron, que te quitaron, ¿ok? Así que ánimo, qué bueno, ¿eh? Porque recuperas cosas que te habían robado. Un placer haberlos atendido, mis guerreros. En pantalla los siguientes videos. Aquí están los videos del mes de junio, julio y agosto. Así es que revísalos para que veas los mensajes de lo que viene. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.